es coincidir con la razón del partido? Bueno, pues yo creo que un partido en el que nunca hemos estado realmente controlando ni metidos en el partido, salvo quizá a falta de 4 minutos que nos hemos puesto 10 arriba y hemos vuelto a no controlar el partido. El resto del partido hemos ido un poco a remolque, no controlando el partido, no teniendo claro o no focalizando dónde estaban las ventajas en ataque y dónde estaban los problemas defensivos. Y yo creo que es una lección importante para el equipo de cara a los playoffs, cómo hemos competido fuera de casa durante los últimos 5 partidos. Y tenemos claro que ahora vamos a jugar casi 100% fuera de casa el playoff. Empezaremos con 2 partidos en Obradoiro. Debemos cambiar esa mentalidad, porque igual que en casa hemos perdido 2 partidos en la temporada y la mentalidad del equipo es consistente y normalmente hemos contra los partidos, fuera de casa no. Esto lo debemos hacer las 2 próximas semanas y conseguir cambiar esta mentalidad de salir de los partidos fuera de casa para tener un control del partido y, como hicimos en Obradoiro, estar todo el partido, porque es el único partido realmente con el de Estudiantes que en los últimos 8 partidos fuera de casa hemos tenido un control del partido. Luis, ¿qué achacas esa diferencia de la mentalidad en casa y fuera? Pues tampoco si tuviera la respuesta exacta intentaría cambiarla, pero la verdad que es algo llamativo ahora mismo como nosotros estamos compitiendo fuera y dentro de casa, porque al final competimos pero no ganamos el partido, y también porque yo creo que en casa al final esas situaciones malas que vivimos son menos y nos sentimos arropados por la afición y un poco las superamos, fuera que no tenemos esa apoyo tan claro, o sea, aunque siempre la afición viene con nosotros y la afición que más nos acompaña, pero como que no tenemos ese apoyo de la Caldera de Castilla que tenemos en casa para poder vivir esas situaciones complicadas. Pero bueno, si queremos ganar tenemos que cambiar nuestra actitud competitiva, nuestra mentalidad competitiva para poder ganar fuera de casa, porque si no, no vamos a ganar el playoff, porque realmente para ganar el playoff hay que ganar al menos un partido fuera de casa contra Obradoiro, eso es claro, y debemos prepararnos para ello. ¿Los no ha jugado? ¿Problemas sin más o hay que estar? No, hay que esperar un poco a las pruebas del lunes para ver cuál es el alcance de la lesión que tiene y ver qué decisión podemos tomar. Depende de la duración de la lesión y depende del alcance, si podemos recuperarlo para los playoffs, si podemos cambiarlo porque es una lesión de más de larga duración. Hay que verlo todo a partir del lunes con los servicios médicos del club.